Me compartió uno de los hermanos de República Dominicana que al inicio del curso hubo algunos alumnos que no conocían nada de griego, pero ya están leyendo griego, hermanos. Entonces, no saben qué gusto me dio escuchar eso, porque yo sé que quizá muchos de los que están ahorita en la clase estaban en la misma situación, pero ahora ya pueden leer el griego y no solamente leerlo, sino aprenderlo. Y ahora que hemos entrado a este estudio, voy en primer lugar a compartir pantalla para regresar a nuestra lámina inicial y ubicarnos. Muy bien, voy a compartir pantalla. Un segundo. Acá está. Listo. Nada más díganme si se ve lo que estoy compartiendo para estar tranquilo de que sí lo ven. Se está Sí viendo, se ve, profesor. hermano. Se ve, Sí bueno, se ve, correcto. muy bien. Eh, en primer lugar, hermanos, la bendición que hemos tenido ahorita es que hemos estado hablando de los tres elementos esenciales en cualquier idioma, en cualquier dialecto, en cualquier parte: los nombres, los verbos y los objetos. Los verbos nos ayudan siempre a hacer la conjugación, la acción. El nombre es el que normalmente ejecuta la acción y los objetos. Entonces tenemos los tres elementos fundamentales: nombre, verbo y objeto. Ya vimos que los nombres podemos analizarlos gramaticalmente, y cuando decimos los nombres podemos decir masculino, luego decimos el caso genitivo singular. Entonces, ya en este momento ustedes pueden ya analizar la mayor parte de los verbos, hermanos. Entonces, ya con lo que vimos hasta esta clase, ya conocen los nombres. No conocen todavía los nombres de la tercera declinación, que eso los vamos a ver en una lección posterior, pero por lo pronto los nombres básicos ya los conocen: la primera y segunda declinación. La primera declinación tiene que ver con el femenino, segunda declinación masculino y neutro. Después, una parte muy importante, hermanos, de cualquier idioma son los verbos. Los verbos. Los verbos, al igual, voy a pedirle a mi hermano Carlos. Carlos, página 30, Carlos. Ayúdanos a leer la definición de un verbo. Ya lo dijimos la clase pasada. A mí me gusta repetir, hermanos, porque repitiendo a veces es como asimilamos mejor. Página 30, al final de la página se nos da una definición de los verbos. Entonces, ¿qué son los verbos, hermanos? Si estamos hablando de verbos y la clase de hoy tiene que ver con un tiempo de los verbos, que es el tiempo imperfecto, quiero que recordemos en primer lugar qué es un verbo. Ayúdanos a recordarlo, por favor, ¿no? Tal vez si prendes tu micrófono, hermano. ¿Pastor me hablaba a mí, Carlos Olivares? Sí, Carlos Olivares, hermano. Ahí está. Estoy viendo tu imagen en la pantalla, por eso te pedí que... ¿De dónde eres, Carlos? Nada más dinos antes de que tomes la palabra. De Chile, querido pastor. En Chile, qué bueno. Un saludo también a Chile, hermano. Lo que Entonces, pasa es que Carlos, ahora sí, página puede ser 30 del libro. ¿Qué son se me los había caído verbos? el sistema, por eso estoy ¿Tienes el libro luchando a la con mano? el Si no lo computador. tienes, le pido a alguien más. Por favor, porque se me acaba de caer el sistema, No te entonces estaba preocupes, luchando. Carlos. No te Perdón, me preocupes. pidió frío, frío, pastor. Mira, estoy viendo a Ricardo. Él está volteando al libro. Tú lo tienes a la mano. Página Ok, 30, Ricardo. Por favor, léenos la definición de verbos. ¿Qué son los ya verbos? se la leo, ya se la leo. 30, ok. Verbo. Los verbos son palabras que se refieren a acciones o estado, verbos de estado. Las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad para su ejecución. Yo veo, nosotros arrojamos, ellos van, etcétera. Muy bien, hermanos. Entonces, verbos son palabras, pero se refieren a acciones o estados. Eso es lo importante: acciones, estados. Las acciones son eventos que requieren un acto de su voluntad. Los estados no involucran actos de la voluntad.
pero los verbos de estado nos ayudan a describir, por ejemplo, estados del ser. Él existe, condiciones, ellos están enfermos, cualidades, ese jarrón está lleno. Entonces, los verbos son esenciales en cualquier idioma. Ahora, los verbos tienen diferentes tiempos, igual que en español, hermanos. En español todos conocemos el tiempo presente, sabemos del pasado, sabemos del futuro, sabemos del copretérito, del pospretérito, etcétera. Pero en griego vamos a manejar los tiempos que voy a mencionar en la gráfica que ustedes van a ver enseguida. Tenemos una gráfica que nos habla de las veces que ocurre cada uno de los tiempos. Acá está más grande, aquí al final. Ups. Muy bien, aquí está la gráfica, hermanos. Es una gráfica de la frecuencia, voy a agrandarla para que la vean mejor. La frecuencia de los tiempos en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué tantas veces ocurre un evento de los que estamos viendo en la pantalla en el Nuevo Testamento? Entonces tenemos el tiempo presente. Hablamos del tiempo presente, ya la clase pasada, y dijimos que el tiempo presente es el que más se utiliza. Si ustedes lo alcanzan a ver aquí, más de 5,000 veces, 5,500 veces en el modo indicativo, presente de indicativo, encontramos 5,000 veces los tiempos en verbo presente en el Nuevo Testamento. En el caso del tiempo de participios presentes, tenemos cerca de 3,500 participios. En el caso de infinitivos, tenemos cerca de 1,000 infinitivos en tiempo presente. Entonces, el tiempo presente es un tiempo muy importante en griego. Ahora, el tiempo presente, cualquiera de los tiempos que nosotros estamos estudiando ahorita, para analizarlo gramaticalmente, necesitamos ciertas características, hermanos. En primer lugar, para analizar un tiempo del verbo en tiempo presente, decimos presente, en primer lugar, una P mayúscula. Luego decimos la voz. No hay más que tres voces. Voz activa, voz pasiva y voz media. Entonces, cuando hablamos de las tres voces, la que más vamos a utilizar siempre es la voz activa. Entonces decimos presente activo y luego decimos el modo indicativo. Y después, para terminar de analizar un verbo en griego, necesitamos decir a qué persona se refiere y a qué número corresponde. O sea, decimos primera persona de singular, primera persona de plural, segunda persona de singular o segunda de plural. Con esas 5 características podemos analizar gramaticalmente un verbo. Lo analizamos entonces a detalle con los 5 elementos. Repito, tiempo, voz, modo, persona y número. Entonces ya el tiempo presente, ya lo aprendimos. Y vimos también, hermanos, las terminaciones del verbo presente. Dijimos que las terminaciones son o, eis, ei, omen, et, use. Repitan conmigo ahí, alguno que prenda su micrófono nada más. O, eis, ei, Os, eis, omen, et, usi. Página 30 de su libro. Página 30 de su libro. Están las terminaciones de los verbos en presente. O, eis, ei, omen, et, usi. OMTC. Omenet. Ahora, los verbos omai. Dijimos que hay 2 tipos de verbos. Hablamos de los verbos omega y los verbos omai. Son los 2 tipos de verbos básicos que estamos manejando. Los verbos omai tienen también terminaciones en presente, así como yo digo yo juego, tú juegas. Lo único que cambia del verbo son las últimas letras. Yo juego, tú juegas, ellos juegan. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos un verbo en griego bueno, en español, si dice juegan, estamos hablando de un presente activo indicativo, tercera persona de plural. Ellos juegan. Entonces, lo mismo en griego, podemos por medio de las terminaciones de los verbos omega o de los verbos omai, saber a qué persona se refiere, de quién estamos hablando en el texto griego. Las terminaciones
de los verbos omai, repitan conmigo, son omai, Omai, ge, Ge, etai, Etai, ometa, Ometa, este, Este, ontai. Página 30. Ontai. Ontai. Entonces, omai, ge, etai, ometa, este, ontai. O eisei, omenete, usi. Ahora, yo les dije en la clase pasada, hermanos, memorizando estas terminaciones, cuando lleguemos al futuro en la clase 7, ustedes ya van a dominar las terminaciones, memorizando estas terminaciones del presente, ya tienen perfectamente dominadas las terminaciones del futuro. Entonces, si alguno no se ha aprendido todavía las terminaciones, es importante que lo hagan. Vamos a la página 28. Página 28. Y ahí donde vemos las terminaciones, dice luo, lueis, luei, o eisei. Luomen, luete, lusin. Omen, ete, usin. Luego de los deponentes, por omai, por uetai, omai, ge, etai. Por meta, por este, por ontai. Omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Eso ya lo deben dominar ustedes. Esa parte importante ya del tiempo presente. Entonces, habiendo dominado el tiempo presente, hermanos, nos vamos hoy al tiempo imperfecto. Ustedes me dirían, ay hermano, ¿por qué el imperfecto si tiene tan poquitas veces que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Este aparece como 1500 veces el tiempo imperfecto. ¿Por qué no el auristo, que es más importante que el imperfecto, ¿no? Lógicamente ustedes dirían eso. Ah, hermanos, porque los trucos que vamos a aprender del imperfecto al agregar una épsilon al inicio, los vamos a usar en el auristo. El truco que vamos a usar en el futuro lo vamos a usar en el auristo. Entonces, el curso está estructurado pedagógicamente hablando para primero aprender los elementos que van a variar en el tiempo imperfecto y futuro antes de enseñarles el auristo. O sea, no es coincidencia. Está perfectamente estructurado en ese sentido el curso. Entonces, vamos a ver primero el imperfecto, porque ahorita se van a dar cuenta ustedes de lo que estoy hablando, por qué necesitamos conocer el imperfecto antes del auristo. A eso es a donde vamos ahora. Entonces, después de este repaso, introducción, vamos a irnos en primer lugar, como en cada lección lo hacemos, vámonos, hermanos, en primer lugar a nuestro texto de la lección de hoy. Entonces, el texto de la lección de hoy lo encontramos en la página 36. Abran sus libros en la página 36, por favor, y voy a pedirles que vayan repitiendo conmigo primero el texto bíblico y luego vamos al vocabulario. Y en el texto bíblico de cada clase, siempre utilizamos o está pensado el texto bíblico de la lección en función de lo que vamos a estudiar. Entonces, repita alguien después de mí. Caí Kai, ejelten palin. Genten, Pali, Vale. Pali, Para tentalasan. para Tentalasam, Caí paz, Kai Paz, jooslos, Ho Oxlos, ergeton, Ergeto, prosautón. Prosautón, Caí Kai, edidasken autus. Edidasken, Autus, Muy bien. Caí ejelten. Y ejelten. Volvió Palín otra vez para Tentalasan a salir de el mar. Caí paz Joslos y toda la gente Joslos. Ergeto venía prosautón a él. Caí edidasken les enseñaba autus y les enseñaba. Caí el tempali para tentalasan, caí pas jojoslos ergeto prosautón, caí edidasken autus. Entonces, en un texto bíblico tenemos varios tiempos imperfectos. Ahorita ustedes los van a identificar. Ahorita quizá no saben cuáles son, pero los vamos a ver enseguida. Vámonos al vocabulario. Repitan después de mí el vocabulario también, hermanos,
Es importante que repitan para que sepan cómo se pronuncia y sea más fácil aprenderlo. Entonces, la primera palabra es hago. 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 Es Hago. yo llevo, Hago. traigo, voy. Yo llego, traigo, voy. De ahí viene la palabra sinagoga. Hago. Baptizo. Baptizo. Yo bautizo. Yo bautizo. Está muy fácil esta palabra, hermanos. Grafo también está muy fácil. Repitan grafo. 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 Yo escribo, yo apunto. De ahí viene la palabra gráfica, fonógrafo. Didasco. 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 Hago. Yo enseño. También está muy fácil esta palabra, didáctico, de ahí viene la palabra didáctico. O sea que el vocabulario de hoy, yo creo que se lo van a aprender muy fácilmente. La que sigue también está fácil porque tiene relación con español. Terapeuo, Terapeuo. Terapeuo. terapeuo, acuérdense que tiene acento en la U, si no, ¿no? Terapeuo. Terapeuo. Este es yo sano, yo curo, de ahí viene la palabra terapia. Por eso digo que está muy sencillo el vocabulario. Terapeuo, yo sano, curo. Lego, Lego. Lego. yo digo, yo hablo, de ahí viene la palabra diálogo. Logizomai, Logixomai. Logizomai. yo considero, tomo en cuenta, estimo, de ahí viene la palabra lógica también, logizomai. Yo considero, tomo en cuenta, estimo. Meno, Meno. Meno. yo permanezco, yo estoy. Pisteuo, Pisteuo. yo creo. Luego viene esta que dice sozo, Soxo. Oso. yo salvo, yo sano. De ahí viene la palabra soteriología. Voy a repetirlos rápido para que ustedes vean la pronunciación. Hago, baptizo, grafo, didasco, terapeuo, lego, logizomai, meno, pisteuo, sozo. Entonces, este es el vocabulario de esta lección. Yo les digo a mis alumnos también en los seminarios donde he estado enseñando, les digo, muchachos, yo les regalo el examen siempre, todas las ocasiones, porque en el examen viene el vocabulario y en el examen vienen los paradigmas. La mitad del examen ya se las regalé y la otra mitad del examen yo la tomo de los ejercicios de tarea. O sea que el que memoriza el vocabulario, memoriza los paradigmas, y hace los ejercicios de tarea, no tiene excusa para no sacar 10. Entonces, hermanos, el reto de la lección de hoy es memorizarnos el vocabulario, memorizarnos los dos paradigmas. Pero les tengo una buena noticia también. Los paradigmas, ya habiendo aprendido el presente, se nos van a facilitar más, porque ya tenemos algunas palabras que se repiten, dos que se repiten en cada uno de los paradigmas. Eso simplifica nuestro aprendizaje también. O sea, si aprendimos bien lo anterior, entonces es más sencillo seguir avanzando en el aprendizaje. Repitan después de mí, hermanos, el paradigma del imperfecto de indicativo activo. Tenemos los dos tipos de verbos, dijimos, los verbos activos o verbos omega. El verbo omega es luo y vamos a ver ahora las terminaciones de omega en imperfecto. Y vamos a ver las terminaciones de por uomai, que es yo voy, y vamos a ver las terminaciones de un verbo deponente también tipo omai. Pero empecemos con los de tipo omega. Repitan después de mí. Eluon, Eluon. 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 Significa yo estaba desatando. Yo estaba desatando. Acuérdense que luo en presente es yo desato. Traten de ir viendo las variaciones, aunque ahorita las voy a explicar. Entonces, luo es el verbo yo desato. Eh, eh, el luon es el imperfecto. El lue, elues. Repitan. Elues. Elues. Elues.
Aunque los demás tengan el micrófono apagado, todos repitan, hermanos, en su casa para poder saber cómo memorizar. Eluen, Eluen. eluen, muy bien. El, el luomen, Eluomen. el luete, eluon. Eluon. Acuérdense del presente, era o eisei, omen ete usi. Entonces, si ya aprendieron bien el presente, se dan cuenta que hay unas pequeñas variaciones. O eisei, omen ete usi. Ah, estas son iguales, hermanos. Omen ete. Estas dos son iguales. Por eso les dije que si ya memorizaron bien el presente, el imperfecto ya es más fácil de memorizar. Pero además el imperfecto tiene una característica. La característica que tiene es que tiene una épsilon al inicio. O sea, para la forma que distingue un tiempo pasado en griego es la épsilon. Y la épsilon la vamos a usar de dos maneras. La vamos a usar en el imperfecto, la vamos a usar en el auristo. Entonces, el auristo es un tiempo pasado. También el imperfecto de indicativo activo es yo estaba desatando, el auristo es yo desaté. No estaba desatando, desaté. Pero tanto el imperfecto como el auristo llevan una épsilon al inicio. Entonces, lo primero que vamos a aprender es el auristo antes de entrarnos, digo, el imperfecto antes de entrar al auristo. Porque si ustedes aprenden bien lo que hoy vamos a ver, se les va a hacer más fácil aprender el auristo. Hay estudiantes que llegan al griego y a veces ven el auristo como aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, lo ven después del presente y empiezan a tener complicaciones con el auristo. Van a ver que de esta manera que está estructurado el curso, ustedes van a aprender fácilmente el auristo. Ahorita preocúpense de aprender el imperfecto. Repito, lleva una épsilon al inicio. Ahora, acuérdense del verbo poreuomai. Omai ge etai, ometa ontai. Entonces, la buena noticia otra vez, hermanos, que primera y segunda persona de plural tienen las mismas terminaciones. Poreuómeta, poreueste. La única diferencia es que tiene una épsilon al inicio. Entonces, la épsilon, cuando ustedes estén leyendo el texto en griego y encuentran una épsilon, a menos que el verbo empiece con épsilon, entonces encuentran una épsilon, dice, este se me hace que es un imperfecto o es un auristo. Pero ¿cómo sé si es imperfecto? Por las terminaciones. On ese, omen eteon. Omen u eto, ometa este onto. Entonces hay que aprendernos las terminaciones del imperfecto, hermanos, para que de una manera rápida al leer el griego podamos hacer un análisis gramatical de memoria. No tenemos que estar yendo a nuestro libro cada ratito. ¿Cómo era la terminación de la segunda persona de singular? ¿Era eis o era es? Acuérdense que en el presente es o eisei. Es nada más en imperfecto. Y lleva una épsilon al inicio. Entonces, estas dos características nos ayudan a identificar el imperfecto. Esto lo vamos a ver ahorita enseguida cuando hablamos de morfología. Es decir, el maestro Voss siempre nos habla de la morfología y al hablar de la morfología nos está hablando de las componentes, de las formas del verbo imperfecto. Es decir, de qué es lo que lo compone, cómo se compone, qué características tiene, cuáles son los componentes del imperfecto. Miren, aquí dice que en primer lugar son similares a los verbos del tiempo presente, excepto, subrayen en su libro ustedes, por favor, excepto que este tiene la adición de un prefijo temporal épsilon llamada un aumento. Entonces, subrayen en su libro, excepto que este tiene la adición de un prefijo temporal épsilon llamada un aumento. Estos componentes se observan claramente en las formas de la primera, segunda persona del plural de la siguiente manera. O sea, en el tiempo imperfecto, en el presente teníamos luomen. Este es el tiempo presente de la primera persona del plural, luomen. En imperfecto, ¿qué tenemos? Un aumento.
épsilon. Entonces, si dice el luomen, ya sabemos que es un imperfecto. Luete, Luete. oesei, omen, ete, usin. Ete es la segunda persona de plural. Luete, esto ustedes ya lo deben haber memorizado. Luete, segunda Luete. persona de plural. Entonces, ¿qué pasa en el imperfecto? Nada más le agregan la épsilon. La Y entonces épsilon. tienen eluete. Vámonos a un verbo omai, para que vean que con los verbos omai tenemos la misma ventaja exactamente. Por omai, omai ge etai, ometa este ontai. Entonces, primera persona de plural diríamos por ometa. Así diríamos en presente. Pero en imperfecto, poriómeta. Entonces tenemos una épsilon como aumento y esa épsilon hace que nuestra palabra sea eporiómeta. Y por último, la segunda persona de plural. Ómeta, este, ontai, son las tres personas del plural. La segunda es este. En presente sería poreu este. Así sería en presente. En imperfecto le agregamos la épsilon y entonces es poreu este. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que la morfología del imperfecto es muy sencilla si ya conocemos lo anterior, lo que ya estudiamos del presente. Entonces, realmente es sencillo. Ahora, tenemos algunas dificultades. Eso es de lo que vamos a hablar ahorita enseguida. Profesor, ¿puedo Dificultad. interrumpirlo? A ver, ¿alguien quiere Sí, preguntar? sí. Adelante. Carlos Olivares por acá, profesor. Eh, Sí. el aumento es siempre estaba viendo, es siempre con espíritu suave. Exactamente, buena observación, Carlos. Sí, es espíritu suave. Ya. Si fuera espíritu rudo, yo diría geluomen, Ah, claro, gelúete, geporeuómeta, geporeueste, que sería más complicado, ¿no? Es ya. espíritu suave, entonces nada más decimos eluomen, elúete, No, eporeuómeta, eporeueste. gracias, profesor. Tienes toda la razón, ¿no? Es espíritu suave. Ahora, decía ahorita que sí hay unas pequeñas. A ver, alguien más levantó la mano. Pablo, sí. Adelante, Pablo. Levantaste la mano. Buenas noches, profe. Referente a lo que acaba de preguntarle el hermano, ese aumento, ¿qué debemos entender con esto? ¿Es como un prefijo en el español? ¿Y por qué se llama aumento? Porque no está aumentando como nosotros tenemos a veces los prefijos las palabras que nos ayudan a aumentar algo, ¿no? ¿Por qué se Muy le llama bien. aumento? Sí. Tienes razón. Podríamos llamarle perfectamente, tiene un prefijo, podríamos llamarle así. Pero ese prefijo se le está agregando, por eso le llaman aumento en inglés, ¿no? Un aumento, porque se le está agregando. Es algo que le agregas al tronco, o sea, se lo aumentas al tronco para convertirlo en imperfecto. Y también es algo que le agregas al tronco, vamos a ver más adelante, para convertirlo en auristo, que es otra forma del pasado. Por lo pronto, ahorita el épsilon, Okay. tú sabes que puedes llamarle prefijo o aumento, pero va antes del tronco, es lo importante, y eso nos indica un tiempo pasado. Eso es lo importante ahorita que Ok, ustedes listo. deben considerar. Muy bien, Gracias, profe. de nada. Entonces, seguimos adelante. Dice aquí, el imperfecto comparte las mismas vocales variables, ya lo dijimos. La vocal variable tenemos una omicron, una epsilon, el tronco es lu, luego la vocal variable o y luego la terminación me, luomen, lu et. Entonces comparte la misma vocal variable, omicron y epsilon. El luomen, el uet, eporeuometa, eporeueste. Y las mismas terminaciones de la primera y segunda persona del plural, ya lo dijimos. En el paradigma de imperfecto, de indicativo activo, se van a dar cuenta que las terminaciones, ya lo dije, primera persona del singular, tercera del plural, es otro detalle. La primera de singular
y la tercera de plural son idénticas. Me regreso a la tabla inicial para que lo vean. Aquí está. Esto sí deben tomar nota ustedes. El UON en imperfecto de indicativo activo, el UON es igualito que el acusativo, perdón, que la tercera persona de plural. Aquí no es acusativo, tercera persona de plural. Entonces, primera de singular, igual que la tercera de plural. El UON, el UON. Esto deben tomar nota ustedes. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cómo traducirlo adecuadamente? Por el contexto, hermanos. Lo que está hablando en singular o está hablando en plural. Si habla en singular, es yo estaba desatando. Si habla en plural, ellos, ellas estaban desatando. El contexto nos permite hacer una traducción adecuada. Pero tomen nota que estos dos son iguales. Entonces, en imperfecto de indicativo activo, si ustedes ya memorizaron la primera, el UON, ya saben la última. Y si ya memorizaron el presente, ya saben la primera de plural y segunda de plural. Entonces ya saben todo esto, hermanos. Solo les queda aprenderse esta y esta, que se parecen un poquito al presente. La otra era eis, ei. Aquí nada más es, en. Entonces, con esos detalles, en este momento, ustedes mentalmente ya pueden estar memorizando este paradigma imperfecto de indicativo activo. Entonces, tenemos esa variación aquí en nuestra lección, lo está señalando, y tenemos una nu movible también, una nu movible. La vamos a tener presente solamente en la tercera persona de singular en el imperfecto activo. Vámonos a la tabla otra vez, hermanos, para que la vean ustedes. Solamente hay una nu movible, aquí está, eluen. Esta nu movible normalmente es una ayuda fonética a la hora de hablar el griego, eluen. Es más sencillo y nos ayuda a la pronunciación. Entonces, solamente en todos los dos paradigmas hay una nu movible, es la tercera persona de singular. Entonces, esos son los aumentos que tenemos. El aumento, aquí viene lo importante, hermanos, el aumento. Bueno, las otras nus en el paradigma, el uon, el uomen, eporiomen, son fijas, no son variables. Esta nu es fija, no es variable. La única variable es la nu movible de la tercera persona de singular. El aumento, lo que les dije hace rato ya, aquí en el texto lo tenemos, es normalmente un indicador del tiempo, el cual expresa un evento en el tiempo pasado. Por ejemplo, yo estaba desatando. Si el verbo empieza con una consonante, es donde viene el detalle. Usted simplemente coloca el prefijo épsilon, como dijo hace rato nuestro hermano, o el aumento, como quieran llamarle, lo colocan al inicio del tronco. Pero si el verbo comienza con una vocal, aquí es donde viene el asunto fonético. Si comienza con una vocal como acouo o erjumai, las formas resultantes, imagínense cómo sería pronunciarlo en griego. Para las madres griegas no era sencillo hacerlo para enseñar a sus hijos a hablar, ¿no? Tendrían que decirle a sus hijos, a ver, pronuncien el acouon o exomen. Entonces, tenemos una dificultad fonética, una dificultad de pronunciación. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema, hermanos? Lo hicieron muy fácil. Alargaron la vocal inicial de la siguiente manera. Fíjense bien cómo lo resolvieron de una manera muy inteligente. Entonces, acouo, como dije, sería eacuon. Estas serían las componentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La épsilon más alfa la convierten en una eta. Estas tres vocales, ¿cuántas vocales tenemos en español? 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. En griego tenemos 2 vocales más, la épsilon larga que es eta, la omicron larga que es omega. Tenemos 7, pero de las 7, solamente estas 3 tenemos dificultades para agregarle la épsilon desde el punto de vista fonético. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema fonético? Ya dije, épsilon más alfa, tenemos una eta. Épsilon más épsilon, pues está muy facilito, ¿no? Es una eta, es una épsilon larga.
Entonces, lo único que hay que memorizar es que la epsilon más alfa es una eta. Y la otra no tiene chiste porque es una doble epsilon, ¿no? Epsilon más epsilon es una eta simplemente. O sea, una eta es una epsilon larga. Ahora, la Omicron, ¿cómo lo resolvieron la Omicron? Pues la epsilon más Omicron, pues pusieron una Omicron larga. ¿Cuál es la Omicron larga? La omega. Entonces tenemos ofeilón. Ofeilo, acouo en la forma de diccionario, el imperfecto, ecuon, estío, la forma de diccionario, estion, la terminación on, ofeilo, ofeilon. Entonces, esto mismo lo vamos a ver en el auristo. Por eso les dije que si ahorita ustedes dominan esta parte del imperfecto, cuando lleguemos a auristo, que también hay que agregarle una epsilon al inicio, ustedes ya saben el porqué de este alargamiento en la vocal inicial, al hacer la sustitución de epsilon alfa por eta, epsilon epsilon por eta y epsilon omicron por omega. En el caso de los verbos omai, tenemos el mismo problema. Aspazomai, yo saludo. Entonces, para agregarle la epsilon sería easpatzomen. ¿Se dan cuenta? Easpatzomen. Una dificultad fonética. ¿Cómo se resuelve? Epsilon más alfa, eta. Entonces ya decimos espazomen. Es fácil de pronunciar, ¿no? Espazomen. Y ya no easpazomen. En el caso de ergomen, una doble epsilon, simplemente tenemos una eta que es una epsilon alargada. Y entonces decimos ergomen. ¿Se dan cuenta de la facilidad en la pronunciación? Es una solución sencilla al poder agregarle una epsilon al inicio, al tronco del verbo, para hacerlo imperfecto u auristo. Ahora, si comienza con un diptongo ay, el aumento alarga la alfa, otra vez la alfa, ¿cómo la alargamos? A eta. Pero la iota, para evitarnos poner la iota, se vuelve suscrita. Por ejemplo, airo, yo levanto. Su imperfecto es erón. O sea, el diptongo alfa iota, la alfa más epsilon es eta, y la iota, entonces la iota la pongo de manera suscrita como una iota suscrita. Y entonces decimos eron. Es el imperfecto del verbo airo. Entonces, hermanos, resumiendo, todo lo anterior es sencillo para construir el imperfecto. Hay que tomar en cuenta estos problemas de pronunciación con alfa, con epsilon y omicron. Y ahora con el diptongo alfa iota, lo que hacemos es poner eta, porque alfa más epsilon es eta, y le ponemos una iota suscrita. La mayoría evidente de las formas del imperfecto con un alargamiento debido a un aumento tendrán troncos que empiezan con alfa o epsilon, como acuo o ergomai. No es común la forma del tipo omicron con un aumento. Entonces, esto ya lo tenemos entonces más simplificado, porque la mayoría van a tener este alargamiento. Entonces, los verbos que empiezan las otras vocales, ¿cuáles son? Epsilon larga, iota, upsilon, omicron larga. Por eso dije que solamente 3 vocales nos causan el problema fonético. Los verbos que empiezan con las cuatro otras vocales generalmente no cambian la vocal inicial cuando se agrega un aumento, porque no tienen el problema fonético. Finalmente, en pocos casos, los verbos que empiezan con una epsilon cambiarán a epsilon iota y no a eta. Por ejemplo, ejo e hijón, o ergatzomai e igatzomen. En pocos casos. O sea, alguien diría, ¿por qué nos mencionan esto? Para que después nos digan, es que eso no me lo dijeron. Bueno, en pocos casos sí tenemos esta situación de el diptongo, epsilon iota. Entonces, perdón, los que empiezan con una epsilon cambiarán a epsilon iota, perdón, algunos verbos,
y no aeta, pero no es la generalidad, como ejo, aijón y ergatzomai, ergazomen. Entonces, estos son los fundamentos morfológicos de el tiempo imperfecto. Entonces nos damos cuenta que los paradigmas no son tan complicados. Nos damos cuenta que hay que tomar en cuenta nada más el agregar la épsilon al inicio. Tiene algunos problemas fonéticos con 3 vocales, hay que tomarlos en cuenta. Y en el caso del diptongo alfa iota, y en el caso de que empiezan con una épsilon, que en ocasiones podía tener una iota adicional. Eso es lo que tenemos que entender ya del imperfecto. Ahora, el significado, ustedes van a preguntar, algo importante, subrayen ahí en su libro, algo importante que hay que aprender es que la forma del tiempo imperfecto siempre utiliza el mismo tronco que el verbo del tiempo presente. Quítenle la S aquí, hermanos. El verbo del tiempo presente. Por ejemplo, la forma de diccionario luo, eluon, estamos usando el mismo tronco que en el presente. Ya lo habíamos dicho. El mismo tronco con el presente luo. Nada más agregamos la épsilon. Por u o mai, este es el tronco del tiempo presente por eu. Y aquí tenemos e por eu omen. Esto da al tiempo imperfecto un rango significado de significados, al igual que el tiempo presente, para una acción o estado en progreso continuado, repetido, intentado. Únicamente que el aumento coloca el evento en el pasado. Por ahora nosotros simplemente compararemos el imperfecto con el pasado progresivo en español. O sea, el maestro Bo casi siempre lo traduce usando el pasado progresivo. Yo estaba desatando, ellos estaban desatando, ustedes estaban enseñando. Ahora, seguramente en inglés, él por eso lo hace en inglés y solamente usa este pasado progresivo en inglés, pero en español, yo encontré en Clarence Hall, en su libro Aprendamos Griego, editorial Unilit, que ese tiempo representa una acción, un estado mantenido, repetido en el tiempo pasado. Y Clarence Hall dice que podemos traducirlo de varias maneras. Puse esta nota en su texto porque quise enfatizar que en español pudiéramos tener algunas opciones de traducción, aunque, repito, el maestro Bo casi siempre lo traduce con ese imperfecto pasado progresivo. Yo estaba desatando. En español podríamos decir, por ejemplo, de Stion, yo comía, yo solía comer, yo continuaba comiendo, yo seguía comiendo, yo comía y comía y comía y comí repetidas veces. O sea que Clarence Hall aclara que en español podríamos tener algunas traducciones alternas, pero en el examen, en las traducciones que ustedes hagan, utilicemos principalmente este pasado progresivo, ¿no? Yo estaba desatando, ellos estaban yendo, ustedes estaban enseñando, etcétera. Pero pueden en alguna ocasión considerar estas traducciones alternas. Por último, hermanos, ya vimos lo más importante del imperfecto. Dimos un paso gigante ya en otro tiempo que nos va a ayudar para el auristo, para construirlo después. Pero finalmente, acentos. Entonces, acentos. Les voy a pedir que vayan a la página, por favor, en su libro, página 4 del libro. Aquí dice, repasen las secciones 1.6 y 4.8. En primer lugar, repasemos los 3 tipos de acento que tenemos. Estoy repitiendo algo que ya vimos, pero a veces el repetir nos ayuda a memorizar, nos ayuda a que quede en nuestra memoria más claramente grabado. Entonces, los 3 tipos de acentos son agudo, grave y circunflejo o perispómeno. Dijimos que los acentos están colocados en las 3 últimas sílabas. Dijimos que el circunflejo ocurre en las 2 últimas. Y dijimos que el grave se coloca solamente en la última sílaba cuando reemplaza un acento agudo.
Y además indica que la palabra que le sigue tiene su propio acento. Y dijimos que los acentos pueden moverse dentro de las diferentes formas de una misma palabra. O sea, una misma palabra a veces cambia la posición del acento dependiendo de que la última vocal cambie de ser una vocal corta a una vocal larga. Entonces, si la última sílaba se vuelve larga, el acento no puede ir en la antepenúltima, como si lo usa en la palabra antropos. En ese caso, la última sílaba es corta, el acento está colocado en la antepenúltima sílaba, a diferencia de antropon, donde queda en la penúltima. Pero depende de que la última sílaba sea larga. Y también cuando vimos el presente, en la página, por favor, número 33, en la página 33, abran sus libros en la página 33. Cuando vimos los acentos, dijimos que el acento en un verbo del presente indicativo permanece en la misma sílaba en la que lo encontramos en la forma de diccionario, a menos que la terminación lo force a moverse. Como ya dijimos, sobre todo cuando la última es larga. Entonces, ¿qué pasa con el acento de los imperfectos? Aquí dice, el acento de los verbos imperfectos se dice que es recesivo, lo que significa que estará colocado en la antepenúltima sílaba a menos que la última se alargue. En los paradigmas de la sección 5.2 anterior, todos los acentos están en la antepenúltima. Eluon, eluomen, poreueto, poreuometa. ¿Se dan cuenta? Es última, penúltima, antepenúltima. Eluomen, última, penúltima, antepenúltima. Entonces, todos están en la antepenúltima. En los imperfectos, entonces decimos que el acento es recesivo. Poreueto, última, penúltima, antepenúltima. Poreuómeta es la ta, es la última, penúltima, omicron, la antepenúltima. Excepto para las dos formas, eporeuomen y eporeuo, que tiene la última sílaba larga, lo que obliga que el acento se mueva a la penúltima sílaba. Esto es básicamente, hermanos, lo que compete al tiempo imperfecto. Y entonces en nuestra gráfica que vemos aquí, la voy a agrandar nuevamente, tenemos entonces ya en nuestra caja de herramientas de griego. Ustedes van a tener una caja de herramientas que se va a ir complementando con el tiempo, va a ir creciendo, van a tener más completa su caja de herramientas de griego. Ahorita ya tienen dos herramientas muy importantes, bueno, varias. Tenemos lo que son los nombres de la primera, segunda declinación, tenemos el presente ya y ahora tenemos el imperfecto. Tu caja de herramientas ya cuenta con el imperfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer de tarea? Para la tarea hay varios ejercicios que nos ayudan a afirmar justamente lo que acabamos de aprender. En primer lugar, dice aquí, ustedes escriban todas las formas de imperfecto de dos verbos, dechomai y pesteuo. Entonces, si ustedes ya memorizaron los paradigmas, esta tarea la pueden hacer sin problema. Todas las formas de imperfecto de los verbos dechomai, que es un verbo omai, y luego un verbo omega, pisteuo. Luego, aquí viene un ejercicio interesante, hermanos. Aquí ustedes van a practicar, el maestro Voss siempre nos pone a practicar lo que ya aprendimos también. Entonces, aquí hay verbos que están en presente y unos que están en imperfecto. Entonces, en estos ejercicios, ustedes van a repasar los verbos que están en presente y los imperfectos. Tienen que agregar cuáles son en perfecto, en imperfecto. Encierren en un círculo lo que corresponde. Luego, el paso que vamos a dar, que es muy importante ya. Ustedes ya van a dar otro paso en griego. ¿Cuál es el paso que van a dar? Un análisis gramatical. O sea, van a efectuar el análisis gramatical y traducir estas palabras. Hermano, ya estamos entrando al tema que nos ocupa, que es leer el griego, pero además traducirlo. Para traducirlo hay que hacer análisis gramatical.
Entonces, tarea, tienen que analizar estas palabras y hacer su análisis gramatical. Por ejemplo, hay unas que aletheía, que no es verbo, estío, que es verbo, baptizo, que es verbo, evangelión, que es nombre. Entonces, para tener nombres de la primera declinación, segunda declinación, verbos en presente y verbos en imperfecto. Entonces, en esta tarea, si la pueden hacer al 100%, quiere decir que ya asimilaron todo lo que vimos anteriormente. Vamos por buen camino, dieron un buen paso. Si lo logran hacer sin ver el libro, entonces el reto es que esta tarea del punto C lo hagan sin ver el libro. Si no lo pueden hacer, recurran a los apuntes y memoricen aquello en lo que no pudieron hacerlo. Entonces, este casi es un examen para ver qué tanto ya dominamos todo lo anterior. Y por último, hermano, lo que más nos interesa en este curso, traducir versículos bíblicos. Entonces van a tener ustedes 7 versículos, no son versículos completos, queda clara, son parte de los versículos. Pero esa parte del versículo ya contiene lo que hemos aprendido, contiene el tiempo imperfecto. Entonces tienen que hacer ustedes el análisis gramatical de cada verbo primero y después traducir la oración. Ahora, aquí hay unas frases que ustedes no conocen, palabras que no conocen. Entonces aquí hay un vocabulario adicional. Por ejemplo, apó tu hierú, apó tu hierú es del templo. Autoís es a ellos, es un dativo plural. Autus es ellos, es un acusativo plural. Luego, Jesús, Jesús, es Jesús. Caí y oxlos, oxlos, multitud. Entonces, vienen aquí 7 versículos que van a poner a prueba si realmente ya dominamos las lecciones anteriores y si logramos asimilar la lección actual, que es del tiempo imperfecto. Estamos yendo con calma, hermanos, viendo en cada lección un tema, de tal forma que ustedes tengan tiempo de asimilar. No estamos yendo de carreras, estamos dando una semana completa para asimilar un concepto completo, un tiempo completo. Entonces yo espero que ustedes aprovechen ese tiempo, no se confíen 2 días antes. En otros exámenes la gente puede estudiar un día antes y puede salir bien, pero en los idiomas, si ustedes no estudian diario, el vocabulario, los paradigmas, llegan al examen, un día antes no se puede. Tienen que hacerlo poco a poco, cada día de la semana, dedicar tiempo a estudiar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, con todo gusto podemos contestarla. Adelante, hermanos.